En México, el conteo de las actas de la elección judicial del pasado fin de semana avanza a ritmos dispares. Por ahora, el cómputo de actas más avanzado es el que define a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un avance de más de 98%, mientras que la votación que definirá el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de fiscalizar la labor de los juzgadores, tiene apenas 50% de actas computadas. El conteo que avanza con más lentitud es el que definirá magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con menos del 10% de actas computadas. Esta tarde ya me acompaña el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, Marco Antonio Baños. Qué gusto saludarte, Marco Antonio. El INE ha asegurado que su prioridad es asegurar esa certeza en los resultados de las votaciones, pero hay quienes denuncian ya irregularidades que precisamente ponen en duda la legitimidad de los mismos, como el uso de listas predesignadas para los votantes. Y también es destacado por medios nacionales e internacionales la total apropiación de los órganos judiciales por funcionarios cercanos a Morena. Pregunto, ¿es posible aún tomar acciones para impugnar o incluso anular esta elección, como algunos sugieren? Gaby, muy buenas tardes. Es un tema muy complejo y yo diría difícil de que se pueda actualizar, y explico la razón. Para que tú puedas impugnar los resultados necesitas documentos que constituyan y que tengan o representen las pruebas específicas de las infracciones que se han cometido. En el caso concreto de la elección, lo que sí se tiene es el tema de ejemplos muy amplios de lo que fueron los acordeones que contenían justamente una serie de nombres de personas que deberían de ser apoyadas por las personas que acudieron a las urnas. En su inmensa mayoría, esas personas recibieron acordeones entregados, distribuidos por el oficialismo. Pero lo que no tienen son las copias de las actas. Ninguno de los candidatos o candidatas que participaron en esta elección judicial y que pretendieran presentar una serie de impugnaciones, pues no tienen esos documentos. Tampoco lo tienen los partidos políticos o las organizaciones de ciudadanos, que ciertamente van a ir por el lado de alegar delitos electorales con el uso indebido de los acordeones, y también van a alegar particularmente que se está coaccionando o que se coaccionó el voto en la elección anterior. El INE, pues como institución electoral, pretende, cumplir con el propósito de entregar los resultados después de la jornada electoral, que aunque fueron un universo inferior a 13 millones los que votaron, pues es claro que el INE tiene que hacer la contabilidad, y el retraso que se está teniendo con los cómputos está ejemplificando que es un proceso bastante difícil. Y sobre el tema del tribunal, Gaby, yo sí quisiera mencionar que soy de los que comparten esa opinión. La Sala Superior del Tribunal Electoral está integrada por 5 magistraturas, 3 de las cuales han demostrado de manera sistemática una vinculación y una cercanía con el oficialismo. Y eso pone en tela de juicio muchas de las decisiones que han tomado con relación a la elección del Poder Judicial, pero también fueron así de cuestionados cuando concluyeron las elecciones presidenciales del año pasado. Así que las expectativas de que pudiera haber alguna decisión para anular la elección o para revocar alguno de los resultados individualmente considerados para una candidatura se ven muy complicados en México. Hombre, déjame ir en orden también como tú. Primero, los documentos que se constituyan como pruebas de las elecciones, dices, no hay copias de las actas, ni los candidatos, ni los partidos políticos, ni los ciudadanos tienen esto como para probar. Dentro de del desarrollo de esta reforma judicial, ¿no se establecieron, los procesos, el manual de qué hacer en circunstancias como estas? Es decir, ¿qué documentos podrían ser probatorios o respaldarían los argumentos de cualquiera que sea un quejoso de lo que ha sucedido? No hay un manual ni siquiera para las elecciones de diputados o presidentes, senadores, gobernadores, etcétera, que te diga tienes que presentar forzosamente estos documentos, pero la ley sí es muy clara diciendo tienes que presentar todos los documentos que demuestren que se han cometido violaciones a la ley o que te han agraviado en lo personal. Y esos documentos generalmente son las actas de las casillas, son los documentos en los que se hacen constar los incidentes que ocurren en las mesas directivas de casilla, y son en general toda aquella documentación que tiene que aportar la autoridad
pero que en el caso concreto de las otras elecciones, a diferencia de lo que pasa con la judicial, pues se le entregan a los representantes de los partidos desde las propias casillas. Ahí en las casillas los partidos tienen una copia de esos documentos, mientras que las candidaturas al Poder Judicial no disponen de esa documentación porque simplemente no tuvieron representantes ni en la mesa de los órganos electorales y tampoco en las mesas directivas de casilla. Así es de que si quieren presentar una impugnación, imagínate una persona que no esté de acuerdo con los resultados para la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos nombres están en la inmensa mayoría, en el 99% de los acordeones distribuidos. Es decir, los resultados electorales avalaron la inducción hacia esas personas. Pero si alguien quisiera impugnar, pues tendría que pedirle al INE 13 millones de fotocopias de las actas debidamente certificadas para que pudiera ir a los tribunales, lo cual se antoja simplemente muy complicado. Además de que, como bien sabes, Gaby, las candidaturas a Poder Judicial no tienen recursos, no tienen una estructura y están, en mi opinión, en una situación de indefensión frente a este tipo de situaciones que son verdaderamente anómalas en varias de las cosas que ocurrieron con la elección judicial. Bueno, pues ya qué decir, nada, complejo, como empezaste en la primera respuesta, termino yo, complejísimo. Gracias, muchas gracias por tu tiempo y por este análisis. Conversábamos con el exconsejero electoral de México, Marco Antonio Baños.